Bienvenidos, bienvenidas a este otro episodio de nuestro podcast Nos cayó la ficha, en donde estaremos hablando hoy sobre el disfrute, de cómo conectar, de por qué muchas veces no nos permitimos disfrutar porque tenemos como una connotación negativa de repente el tema del disfrute, y vamos a estar hablando un poquito con Sai y con Noé de este tema hoy. Y qué fuerte, reconectar con el disfrute. Y para mí, y es importante entender primero por qué es importante reconectarse. ¿Por qué para nosotros y por qué trajimos este tema hoy? Es como que cuando entramos a la edad adulta, vemos que lo más importante, lo más urgente es como que desarrollar toda la parte práctica, ¿verdad? La parte profesional. Producir. Exactamente, producir, tratar de crecer lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces de repente cuando uno tiene un tiempo libre, trata de aprovechar para hacer o para adelantar lo que pueda, ¿verdad? Entonces es como que vamos relegando un poquitito el disfrute de una manera inconsciente, ¿verdad? Sin darnos mucha cuenta, pero después es como que pasan los años y te vas dando cuenta de que ya no tenés esos momentos que tenías antes cuando eras más chico, por ejemplo, ¿verdad? Que sí nos dábamos ese espacio para jugar, para compartir con otras personas de nuestra edad. Y es como que eso se va perdiendo de a poco, ¿verdad? Yo creo que más por los desafíos que tenemos en la vida adulta. Y muchas veces también el no hacer nada. Porque muchas veces no nos permitimos porque tenemos que estar en constante productividad. Hacer, porque el no hacer nada, dar una pausa y no hacer nada, también es una forma de reconectarnos, de recargarnos para poder volver a activar. Y a mí, por ejemplo, yo luego crecí en donde no me podían luego ver, o sea, no nos podían ver sin que estemos haciendo algo. Entonces, a la edad adulta, evidentemente, el no hacer nada era una pérdida de tiempo. Yo ya estaba perdiendo mi tiempo, en vez de hacer algo, no estaba haciendo nada. Pero después, al tomar conciencia de que sí me servía, por supuesto, en un tiempo X, no, tampoco es no hacer nada y no hacer nada, sino de darnos ese espacio de tiempo de no hacer nada, y que también está bien. Porque para muchos va a ser una creencia limitante de que si no haces nada, no son productivas. Entonces, el darte ese pequeño espacio de tiempo donde no hacer nada también es una forma de conectar, reconectar, y sobre todo también de descargar y volver a cargar esas energías para volver a seguir el ritmo habitual o lo que tengamos que hacer. Claro, es como un bálsamo, es la calma, es poner, porque nuestro cuerpo está en constante estado de alerta, Sí. con esa lucha diaria y con los diferentes roles que tenemos. Y reconectar con ese pequeño momento, que puede ser pequeño, es parar un poco y darle a tu mente un descanso y darle a tu cuerpo un descanso. Que es como decías, Lili, te permite seguir, porque tenemos que seguirnos en el día a día con las diferentes cosas que tenemos para hacer, pero es como que un pequeño espacio que te permite recargar para seguir. Así. Realmente. Para mí es muy importante y es un proceso también, porque esas creencias que vos decías, Lili, porque cuando dejamos nosotros de disfrutar, porque como decía Noé, cuando nos convertimos en adultos. Así es. Cuando empezamos luego ya, o sea, nos olvidamos prácticamente de ese niño o esa niña que le encantaba, yo qué sé, pintar, jugar, divertirse. Y muchas veces esa capacidad de disfrute de adulto vemos como algo, ya le miramos mal, y eso sí es que está haciendo algo que disfruta, ¿verdad? O sea, cómo nos vamos programando de alguna otra manera en tipo un juicio negativo cuando alguien está haciendo algo positivo. A mí me encanta pintar, por ejemplo, y a veces compro luego esos libros de pintar, y me gusta porque es una forma de que me relaja, una forma de volver a mi centro, de que me conecta cuando que me lleva a mi infancia, en donde me hace sentir bien, entre muchas cosas, bailar, por ejemplo, también. Entonces, son esas cosas que van a ser ya muy personales, cada uno va a tener su propio gusto, ¿no? De qué es lo que más le gusta, qué es lo que
más disfrutado. Entonces conectar con esa parte, aparte de conectar también con ese niño, con esa niña, en donde sí, por eso los niños disfrutan. Viven el momento presente y disfrutan lo que hacen. Ellos no cuestionan cosas que nosotros sí de adultos cuestionamos mucho, ¿no? Entonces ese disfrute, esa capacidad de poder y también haciendo lo que en el día a día nos toca hacer. O sea, cuando nosotros le ponemos esa, para mí, esa pequeña dosis de disfrute, es como que también vamos desarrollando las actividades cotidianas desde otro lugar. Porque si vamos más en el deber o en la obligación de hacer porque tengo que, añadiéndole una dosis de disfrute, yo creo que haríamos diferente otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza y nuestro cuerpo va a reaccionar diferente, no va a estar en, tengo que hacer, tengo que esto, ay, no sé qué. Entonces, yo creo que cuando más ganas y motivación le pongo a lo que estoy haciendo, creo que mejor hacemos las cosas. Y yo creo que nos viene bien también de vez en cuando hacer cosas que hagan que tomemos la vida menos en serio, ¿verdad? O sea, tomarnos a nosotros mismos también menos en serio, hacer cosas para disfrutar, cosas que no tengan sentido aparente de repente, ¿verdad? Pero es como que finalmente la vida no es algo tan serio, no es algo que todo el tiempo tenemos que ser productivos, tenemos que entregar. Obviamente que está bueno también buscar la productividad, buscar crecer lo máximo que uno pueda, ¿verdad? Pero en el camino también tenemos que darnos esos espacios de tomar la vida como un juego también, ¿verdad? Para poder disfrutar más en el día a día y eh, no ir solamente como que del lado de la productividad, sino también del disfrute, ¿verdad? Y eso que nosotros hacemos de repente, como decía Lili, al pintar, al dibujar, al jugar, ¿verdad? Ya que a lo mejor a tener otra forma nos ayuda también a traspolar eso de un área de nuestra vida a las otras. Exactamente. Y si bien desde chiquitos o desde chiquitas creo yo que nos condicionan y tenemos como esa idea errónea de que sobre el ocio o de disfrutar. Porque piensen ustedes, y yo me acuerdo cuando era chiquitita, vos tenés que hacer esto, 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 y después te doy el premio y andás descansar. Es como que le dábamos desde ese momento en nuestra vida una connotación de no hacer nada, de como que no era como que vos tenías que ganarte ese descanso. Era como que todo lo demás era importante y eso es como nada, es como que no darle esa importancia. Entonces, y es lo que se entrena, porque a mí me pegó fuerte cuando en una formación, no recuerdo muy bien en cuál, pero cuando, o capaz Lili, en alguna conversación que tuvimos, es que cuando me preguntan, ¿y qué haces vos en el día que sea solo para vos? Vos. O Esa es ¿cuándo una fue? muy buena Es una pregunta. muy buena pregunta. O ¿cuánto tiempo del día te das solamente para vos para hacer algo que te guste? Y para mí era nada. Y te acordás de cuando me baño. Es el único momento en el que tengo tiempo para mí que estoy. Sí. Imagínense, son que 15 minutos en el día de 24 horas, tener solamente ese espacio. Para mí esa fue una pregunta muy fuerte. ¿De qué tanto en el día te das espacio para vos y qué tanto en el día haces algo que a vos te gusta? Porque para mí, y va un poco de la mano de lo que hablábamos en el otro episodio, de estar en todo el tiempo en el hacer y no tener ni un solo espacio para soltar, para descansar, para tener esa claridad mental, y nos pasa la factura, totalmente. Y es un entrenamiento. O sea, no, no es, Sí, no, claro, por es que supuesto. uno se siente Esto es- incómodo, uno se siente Y al incómodo. principio cuesta, porque estás haciendo algo que para tu cerebro no es familiar. Entonces, evidentemente que cuesta. Pero todo es, como dices ahí, un entrenamiento. Es así. Hasta que nos vayamos acostumbrando y que sea un hábito. Se vuelva un hábito. Y entender que no es perder el tiempo, Ujú. desde ningún punto de vista es perder el tiempo. Es reconectarse con uno, es entender, saber también qué nos gusta, porque si yo me pongo a pensar, ¿qué hacía cuando era chica que me gustaba? Y capaz que es algo que puedo volver a hacer, o capaz es algo Claro, nuevo, algo claro. que aprendí ahora, que quiero aprender. Porque qué tanto yo hago, e inclusive es organizarse también para darle espacio, porque si no el día nos pasa por encima también. Estando en el hacer todo el tiempo, llega al final del día y no hiciste otra vez nada.
Y no es solamente traer a conciencia, hoy, por ejemplo, mira vos, realmente no me estoy dando, es entrenar. Sí. Y al día siguiente, ¿qué hiciste? O Así cómo, mismo. o pongo un espacio en mi agenda que sea solamente de eso, empiezo por 5 minutos, qué sé yo, con algo. Porque es también un poco de autoconocerse, que a mí me gusta, que realmente disfruto. Bien, y Ujú. esa fue una de las, digamos así, yo me di cuenta que no estaba haciendo nada para mí. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta de, mira, no estoy dándome ese tiempo y que empezaron a hacer al respecto? Yo, en mi caso, por ejemplo, fue cuando me di cuenta de que siempre estaba para todo el mundo. Siempre estaba en modo apaga incendios y me di cuenta de que nunca estaban, o sea, nunca me daba cuenta de realmente cuáles eran mis necesidades. Nunca me daba ese espacio y nunca me hacía la pregunta de que realmente cuáles eran mis necesidades y sobre todo si estaba actuando en coherencia con lo que yo realmente quería. Entonces, fue en mi camino de autodescubrimiento y de autoconocimiento cuando yo estaba siempre para todos y me dejé de lado por completo a mí misma. Y ahí fue cuando yo me empezaron a saltar, a caerse literalmente las fichas y darme cuenta de que yo no tenía ni un espacio permitido para mí. Y ahí fue cuando yo me fui analizando y dándome esos espacios que para mí eran muy importantes. Y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Porque muchas veces vamos a tener, pero no nos permitimos otra vez tener esos espacios a conciencia de disfrutar con nosotras mismas o con nosotros mismos, porque, bueno, siempre están las creencias o lo que sea, y yo creo que hay que preguntarse a uno mismo siempre, o sea, yo creo que somos nuestros mejores maestros, nuestros mejores, eh, los mejores para solucionarnos nuestros propios problemas, porque cuando estamos desbordados, cuando estamos en un momento en donde ya no sabemos para dónde tirar o qué hacer, escucharnos para mí es la mejor respuesta y la solución a todo. Entonces, cuando vos te escuchás, y en este caso, conectar con esa parte de disfrutar, de qué te gusta hacer, de qué tiempo te estás dando a vos mismo en el día a día, ahí literalmente va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un tiempo y un espacio que va a ser como un chute de energía positiva, un chute de vitamina, un chute de nutrición para poder continuar. ¿Por qué? Porque vos estás dándote ese permiso, ese privilegio de conectarte con tu esencia, conectarte con lo que sos vos, conectarte con lo que te gusta para poder seguir continuando y sobre todo para poder liberarte, transformarte en, en lo que querés hacer y ser a través de lo que te gusta, a través del disfrute que te gusta hacer, ya sea lo que sea, podemos dibujar, pintar, bailar, escribir, no sé, jugar, lo que sea. Cada uno va a conectar con lo suyo, pero a mí personalmente lo que me ayudó fue, o sea, lo que detonó fue justamente el estar siempre para todos, menos para ¿Y qué haces, Lili, para y yo conectar? depende del día, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho bailar, ¿verdad? Pero no bailar siguiendo una estructura, sino es poner una música X y dejarme llevar por la música. Y a mí el cuerpo me habla. Entonces es como conectarme con esas partes, porque el cuerpo siempre vas a sentir algo en especial en algunas partes más que o en otras. Entonces conectarme, o sea, tengo varios, una de las cosas que me gusta es poner una música X y dejarme llevar por la música. Y la verdad que a mí eso me recarga, me reconforta, me reinicia prácticamente. Y después dibujar eh, así libremente a través de la música, pintar, recortar también me gusta mucho, hacer collage, utilizar la arcilla, o sea, depende mucho de los momentos, porque yo creo que también tengo mis momentos personales en donde, esto voy a hacer ahora porque esto es lo que ahora yo necesito, o sea, también de acuerdo a lo que yo esté necesitando en ese momento, pero soy una persona también que aprendió a escucharse. Entonces, ¿qué necesito? De repente a lo mejor necesito escribir cómo me estoy sintiendo, escribir qué pasó. Entonces, son herramientas también que yo voy utilizando
para liberar. Porque de repente estoy muy cargada y necesito escribir. Entonces, depende del momento y la experiencia que voy pasando, también voy eligiendo esos momentos para mí que me ayudan a sentirme mejor y a liberarme muchas veces del estrés o de lo que me esté sucediendo. Pero claro, yo eso tuve que aprender. Eso yo no logré de la noche a la mañana, ¿eh? Eso es un proceso en el cual yo tuve que hacer un paso a paso, un tiempo, porque yo con esto no es nada de lo que yo aprendí hace mucho tiempo, no, esto es algo que yo me fui aprendiendo con el tiempo y sobre todo al escucharme. Yo, cuando me fui escuchando, me fui dando cuenta de cuáles son mis necesidades, qué necesito en esos momentos, qué me hace sentir mejor, qué me hace estar más en mi centro cuando siento según qué cosas. Entonces, al aprender uno a escucharse, ya uno sabe cuál es la pastillita mágica para ese Para ese momento. momento, porque Así mismo. Y otra cosa que también cabe mencionar es que vos hiciste muchas formaciones de neurodanza, Sí. de terapia y millones de cosas, entonces vos Como- tenés, Como digamos, es por sí. eso digo que esas herramientas fueron las que me ayudaron por eso yo siempre digo, no crean nada, o sea, y también ustedes, no crean nada de lo que les decimos, comprueben ustedes mismos con la propia experiencia. Cada uno cuando, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Con todo lo que yo me formé, todo lo que yo me formé fue pasando por mi cuerpo. Eso siempre yo aclaro, siempre en mis sesiones, ¿verdad? No es que yo me formé y se quedó en la teoría. Entonces pasó por mi cuerpo todas esas, porque para mí la experiencia hace al maestro, como se dice. Y entonces a través de la experiencia ya hay otra forma de vivir. Entonces cuando vos vas viendo esas herramientas y las vas aplicando a tu vida, así, mira, esto me va súper bien en este caso. Esto me va súper bien en este caso. Entonces uno ya sabe, de acuerdo a lo que necesita, qué pastillita le va mejor, qué herramienta le va mejor para ese caso. Y a mí me va espectacular, en mi caso personal. Ujú. Y vos no es ¿cómo te diste cuenta en principio? En primer lugar, ¿cómo te diste cuenta que necesitabas más tiempo para vos? Y fue como hiciste. En mi caso, pasé por un periodo que yo prioricé mucho la parte profesional, que fue más o menos como 1 año y medio de mucho esfuerzo por querer emprender y realmente que salga adelante mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, cada momento que yo tenía en el día era hacer fuerza para tratar de avanzar lo máximo posible, ¿verdad? Solamente que también el cuerpo tiene un límite, ¿verdad? Y es como que uno no es una máquina y realmente siempre me acuerdo mucho de la fábula esta del leñador, de que había dos leñadores y había uno que seguía con su hacha dando a full al árbol y después había otro que se fue no sé dónde y volvió y a veces se había ido a afilar su hacha. Entonces, en 3 mazazos, digamos, ya terminó, ¿verdad? Siendo que el otro estaba hace horas ahí, ¿verdad? Entonces es como que yo me sentí muy identificada con ese leñador que seguía y seguía sin afilar su hacha, ¿verdad? Entonces yo, cuando me di cuenta de que realmente estaba cansada, que mi cuerpo ya me estaba pasando la factura, por tanto cansancio y seguir adelante, ¿verdad? Con una buena intención finalmente, ¿verdad? Pero está bueno también que el cuerpo nos avise que necesitamos parar, ¿verdad? También hace poco leí que en cierta forma que nuestro cuerpo nos ayuda también o es un instrumento importante que tenemos que escuchar para saber qué es lo que necesitamos en este momento. O sea, tu cuerpo no es algo que está en contra tuyo, sino que te dice descansa un poquitito, ¿verdad? Para estar mejor después. Entonces yo sí me di cuenta con un periodo de trabajo muy intenso y que me di cuenta que no valía la pena, sinceramente. O sea, realmente es mucho mejor, mucho más llevadero poder tomarse esos momentos de descanso. Y también le agradezco mucho a mi esposo, que yo en ese momento decía, ¿cómo que él puede descansar? O sea, como que de repente me enojaba y todo, porque yo no entendía cómo ese no hacer nada, ¿verdad? Pero también, como dice Lili, ¿verdad? Que nuestra pareja, nuestro esposo, son nuestros grandes maestros, ¿verdad? Y yo aprendí también mucho de él, ese darse ese espacio para descansar, para hacer algo que no sea productivo. Y Bueno, crees que no es productivo. exactamente, Es productivo. claro que no sea productivo para el laboral, ¿verdad? Pero sí, fue también mucho pasar por ese proceso de tratar de darme ese espacio, no saber ya qué me gustaba, porque hace mucho que no pintaba, que no dibujaba, parecía que ya no me gustaba nada. Pero bueno, fue ese permitirme explorar otra vez
qué es lo que me gusta hoy, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hoy ya no me gusta más hacer ciertas cosas, pero bueno, descubro otras cosas nuevas. Y es al hacerse uno consciente de que uno necesita esos espacios para descansar, para hacer cosas que a uno le guste, es como que es más fácil buscar y encontrar esos espacios también. Porque uno ya le da la importancia que se merece. Exactamente. Y yo desde los roles que tengo, para mí también fue muy importante que mis hijas también puedan ver que mamá disfrutaba. Y también para a ellas darle la mejor versión de Sadie que podía darles todos los días. Porque si yo estaba tan agotada todo el tiempo, porque yo tengo una hija de 8, ella le encanta jugar. Para ella jugar es su expresión de amor Claro. todavía. Y ella me reclama si yo no le doy ese tiempo, pero es que el cuerpo no me permitía luego, ¿verdad? Me tenía que obligar. Entonces, cuando me di cuenta de que no me estaba dando el tiempo para disfrutar. Ok, ¿y ahora qué hago con esa información? Porque yo seguía incendiada, seguía con los miles de roles. Y algo también muy importante que yo me di cuenta fue, y eso desde la idea de querer también, justamente como decía, de querer estar para todo, de buscar validación y de dar Sí. para sentirme yo validada. ¿Qué tanto también ofreces? Porque yo estoy lejos luego de haber visto la luz, porque yo sigo encontrándome en el día a día sin hacer nada para mí. Yo sigo en ese proceso, yo no puedo decir hoy, todos los días tengo un espacio, no. Pero encontré pequeños momentos. A Claro. mí me encanta desayunar, qué sé yo. Entonces me voy sola, sin atar tampoco a ninguna actividad. Claro. Porque que fue me di cuenta al principio. Decía yo, ok, voy a ir a desayunar sola este sábado. Y ya que estoy, me voy a ir a comprar tal cosa que me falta, que me falta, que me falta. Entonces, me iba a ese Claro. pseudo espacio para disfrutar, pero le ataba todas las otras tareas y los pendientes que tenía. Y también me ayudaron a ver eso, porque esto no lo vemos solo. O sea, Claro, o sea, es es un como que vos proceso. compartís esto y Un ¿por camino. qué, verdad? Entonces, a mí me encanta ir al súper, decía yo. Decía como que ese era mi espacio de disfrute, pero no, yo hacía la lista para toda la semana. Es como que siempre ataba otra vez el disfrute Claro. a algo que tenía pendiente. Entonces, eso para mí fue muy importante. Y después ir probando. A mí me encanta, por ejemplo, hacer manualidades. Entonces, es como que voy juntando cosas de aprovecho para, digamos, hacer algo que me gusta y lo hago con mi hija también. Entonces hago Claro. eso porque a mí me suma, porque yo quiero que estar ahí para mi hija. Entonces tampoco es ser súper tajante de que tenés que hacer sola. Porque esto de disfrutar, para mí, al menos, no es no es solamente tener espacio para vos, es también. Claro. Pero a la par es hacer lo que te hace bien, no le pongan, para mí que no es necesario ponerle ni regla, tengo que estar sola, tiene que pasar más de 15 No. minutos, no, es como decir Personal. las dos, escucharse, entenderse, conocerse por sobre todo y ver qué te sirve para cada momento, porque eso hago yo. A veces un sábado me voy y desayuno sola, a veces le llevo a mi hija, a veces hago manualidades con ella, a veces me hago masajes, que quedo mañana, Bien. es como que voy probando ciertas actividades que me gustan, porque así como decías también, no es. Si yo digo qué me gustaba hacer cuando era niña, y a veces ya ni me acuerdo, entonces ir encontrando nuevas actividades que nos gusten hacer. Para mí que por ahí está la clave de ir probando. Y es ponerle intención también Claro. a lo Sí. que uno va a hacer, ¿verdad? Es como que, bueno, no sé si me va a gustar o no, pero yo voy a ver Claro. cómo me va haciendo esta actividad, ¿verdad? Y a lo mejor descubrí que te encanta, a lo mejor no era como pensaba, pero bueno, es por lo menos darte ese espacio Claro, permitirte. y sí, permitirte descansar, hacer algo que te parece que te va a gustar, ¿verdad? Al principio y después, bueno, permitirte hacer las cosas que hiciste y te gustan, ¿verdad? Así mismo. Para mí que eso es lo que quiero que hoy se lleven, nos llevamos nosotros también, es de entender que disfrutar es parte también, debe formar, o está bueno que forme parte de nuestro día a día. Tal vez no todos los días, tal vez no sea algo constante, pero encontrar esos pequeños espacios, entendernos a nosotros, a ver qué nos gusta en realidad, nosotros, qué es lo que nos mueve, qué nos ayuda a recargarnos y hacer todas las veces que podamos. Así mismo. Y vamos a cerrar con esta pregunta, en donde vamos a dejar en modo de pregunta de reflexión, ¿no? ¿Y vos, en qué momentos de tu día estás disfrutando o te permitís disfrutar de algún momento en especial de tu día?
Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.